porque la capacidad de esa directora está ampliamente demostrada. Me reuní con el ministro de Educación y le conté sobre ese tema y me dijo, efectivamente, ya nos vino retroalimentación a ese respecto, solo vamos a volver a llamar a la directora para que se someta nuevamente a las pruebas, pero creemos que su reinstalación es lo más adecuado. Nosotros le estamos dando libertad a nuestros ministros y ustedes los pueden entrevistar a ellos y se van a dar cuenta que ninguno de ellos era parte de nuestro partido como una garantía de que nosotros estábamos luchando por poderes. Se les hizo un análisis, pruebas e investigaciones hasta donde nosotros podíamos y donde algunas instancias nos ayudaron para poder ver su idoneidad y sus capacidades. Y gracias a esa falta, mejor dicho, a no haber tenido gente con compromisos, también les hemos dado la libertad para que ellos puedan hacer los nombramientos en base a capacidades y a estrategias de trabajo que están fundamentadas en una política general de gobierno que la estructuramos conjuntamente con el señor Miguel Ángel Moir, que es de CGPLAN y que está basada en el CATUM 2012-2032. ¿Por qué no se ha mostrado? ¿Por qué no se ha dado a luz? Por una simple y sencilla razón. El plan CATUM 2012-2032 es lindo, pero es un plan estratégico a 20 años plazo. Pero hay que operativizarlo con dos grandes inconvenientes. El primero, observaba que se debía implementar desde el 2012, pero no se implementó en el 2012, ni en el 2013, ni en el 2014, ni en el 2015. Entonces hubo que hacer reajustes. El segundo elemento, un presupuesto que no está acorde a un plan estratégico como el CATUM. Entonces hemos tenido que priorizar, pero todo este trabajo se ha venido haciendo entre tres instancias. CGPLAN, PRONACOM, que tiene mucho que ver con el plan de la Alianza para la Prosperidad, en donde hay considerados posiblemente, y digo posiblemente porque tenemos que ser eficientes para poder aprovechar este beneficio, 200 millones de dólares, que hoy también tuve reunión con Carlos Raúl, el ministro de Relaciones Exteriores que regresó de Honduras, en donde se planteó la creación de una comisión, por aquello de que no se logre crear el ente autónomo que no sea dependiente del Estado, una comisión para poder hacer la ejecución de este presupuesto. Entonces, CGPLAN, PRONACOM y el Ministerio de Finanzas han asignado partidas y contrapartidas para hacer eficiente el recurso existente más este tipo de aportes no retornables que nos van a permitir sobre esa política general de gobierno implementar todo un plan que ya está integrado durante este año y por supuesto de una vez quedan amarrados 17, 18 y 19. Habla usted de esos ajustes y de esa necesidad de adecuar el presupuesto, pero hace justamente 2 años entrevistábamos con Juan Luis, a su antecesor, y él decía lo siguiente: la carga impositiva actual no es suficiente, no se puede construir el país ni los proyectos que nos proponemos con lo que recaudamos. ¿Se siente usted de la misma manera? Pero es que eso es una realidad innegable. O sea, veamos nuestras necesidades y veamos nuestro presupuesto. Cualquiera que diga lo contrario, estamos equivocándonos. Vuelvo a mi visita al Congreso de la República. Dije, y puedo citar casi textuales las palabras con las que inicié la lectura de la carta que se le dejó al Congreso. Estamos conscientes que el presupuesto que se tiene no es suficiente para afrontar todas las necesidades que tiene el país, pero aceptamos el reto de trabajar con el presupuesto que ustedes aprobaron. Aceptamos el reto porque también lo dije, y lo dije en varios programas en donde ustedes me invitaron, dije, lo primero que hay que hacer antes de hablar de incrementar la tasa impositiva es recuperar la moral tributaria del guatemalteco. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Les puedo dar algunas muestras de lo poco que se ha podido hacer. Nuestra toma de posesión, a diferencia
del PP que costó 15 millones y de la UNE que costó 12 millones, nosotros dijimos, lo vamos a hacer con 2 millones de quetzales y no nos gastamos 2 millones de quetzales. Nos gastamos menos de 1.5 millones de quetzales y ahí están los registros, 1.450.000 y algo miles. Segundo, 2 años estuvo maquinaria en el Mariscal Zavala guardada, llorando sangre. El segundo día de gobierno, el 15 de enero, se dio la orden para que el ejército, con quien ya me había sentado, e hicieron un plan de 8.895 kilómetros, pero nos quedamos en 8.000, que salieran a reconstruir 8.000 kilómetros de caminos vecinales y rurales. Con eso, si el proyecto se hace con éxito, se le habrá economizado al país 325 millones de quetzales en renta de maquinaria y en todo lo que sería trabajos de constructoras. Presidente, usted nos está dando ejemplos de cómo su gobierno está tratando de racionalizar el gasto, eso es lo que nos está diciendo. Pero usted llegó al Congreso a pedirle, por un lado, que readecúen el presupuesto para las necesidades de este año y por el otro lado, a pedir que aprueben bonos y que cambien fuente de financiamiento de préstamos que no podrían entrar antes de octubre de este año o quizás hasta enero del año entrante por una mayor emisión de bonos en este año. La pregunta es, ¿no teme que esa solicitud suya al Congreso sea vista ahora con indisposición por otras bancadas que pudieron haberle apoyado, justamente porque se les está escamoteando diputados para llevarlos a la bancada oficial? ¿No cree que pierde viabilidad su postura? Creo que hay que aclarar las cosas y gracias por la oportunidad. En esa misma carta dije, no vengo a pedir un centavo más. Lo que pedimos fue la viabilidad del presupuesto. Los mismos 70.7 millardos que están autorizados en el presupuesto fue lo que pedimos. Y es más, esos 1.633 millones de quetzales que se pidió que se cambie el crédito que está autorizado. O sea, no estamos pidiendo más, sino que eran préstamos y otras fuentes de financiamiento, de recaudación, que posiblemente no se den, que se cambien a bonos. O sea, insisto, no estamos pidiendo un centavo más, sino que estamos pidiendo que esos préstamos que tenían un destino específico y que no van a poder ser utilizados, se les cambie la fuente de financiamiento por bonos. Ahora hago una enumeración. Esos 1.633 millones de quetzales, ¿para quién van? 400 millones para la Universidad de San Carlos. ¿Y usted tiene claridad de que la Universidad de San Carlos va a gastar bien esos 430 millones? Esa responsabilidad, demándensela a ellos. Yo, como ejecutivo, tengo que velar por la unidad nacional. Y el presupuesto contempla, autorizado por el Congreso de la República, 400 millones para la Universidad de San Carlos. 495 millones para el Ministerio Público, 195 millones para el organismo judicial, 350 millones de quetzales para planes de reforestación como el PIMPET y el PINFOR y 150 millones de quetzales para el Transmetro. ¿Qué de ese dinero va para el Ejecutivo? Nada, nada. Yo estoy yendo a hablarle al Congreso de que si el organismo judicial no recibe ese dinero, no va a poder pagar sueldos ni siquiera más allá de agosto. Estoy diciéndole que si no le asigna ese presupuesto al Ministerio Público, no va a haber investigación criminal y lucha contra el crimen. Le estoy diciendo que si no va ese dinero para el Transmetro, no va a haber subsidio y va a haber problemas de transporte, municipalidad. Yo estoy haciendo mi trabajo. Yo estoy yendo a pedir por aquellos que necesitan dinero para funcionar. Yo creo que no debo velar egoístamente solo por el buen funcionamiento del Ejecutivo, sino por todas las entidades descentralizadas. Y hablo de la San Carlos ya que lo mencionó. La Universidad de San Carlos, aparte de dar estudio a muchos guatemaltecos, la mayor parte de estudiantes y médicos residentes que tiene el sistema de salud los pone la San Carlos. Y si esos recursos no llegan a la San Carlos y esos médicos no pueden llegar al sistema de salud, eso le afecta a Guatemala y por supuesto
el presidente tiene que velar porque eso no suceda. Muchos estudiantes que hacen su práctica supervisada, su EPS, que le dan asesoría, servicios en agronomía, en agricultura, en veterinaria, en cuestiones contables de auditoría, todo ese grupo de profesionales corren el riesgo de no poder salir si la Universidad de San Carlos no tiene ese financiamiento. Presidente, es por eso que yo creo que es importante mi labor para ir. Ahora, solo termino. Porque si los diputados quieren castigar la petición que yo estoy haciendo por actos de ellos dentro de ellos, yo creo que no se están vengando de Jimmy Morales, sino que están actuando en contra de los intereses de Guatemala. Y es ahí donde yo le pido a la población que analice el trabajo que se está haciendo en el Congreso de la República y el trabajo que se está haciendo en el Ejecutivo. Y que las culpas mías yo las acepto. Y si me equivoco, en su momento pediré perdón, porque no soy perfecto. Pero sí, lo que están haciendo otros, yo les pido y que ustedes me ayuden. Que el señalamiento sea para el que se come las uvas. Hablemos de un tema concretamente que le atañe a usted, y es en el Ministerio de Salud. La famosa donación de medicamentos, insumos y equipo médico a diferentes hospitales nacionales. Ha sido tan controversial que la pregunta es, ¿se precipitó usted al anunciarlo y al recibirlo? No, por el contrario. Según el periodista Valenzuela, me atrasé mucho, porque en diciembre se estaba muriendo gente por falta de medicinas. Y me dice, ¿por qué lo hace con dolo de sacarlo hasta el 15? Cuando usted, no hombre, si no, yo lo quería sacar el 15, nos tardamos hasta el 17. Y les voy a decir por qué. Y hago una aclaración. Yo les pido que verifiquen ustedes si la medicina que están anunciando que iba vencida era parte del lote que está con acta de entrada que salió. Usted habla del caso de Huehuetenango que denunció a la oficina del procurador. Exactamente. Si esa medicina pertenece al donativo, que se haga ver. ¿Qué nos está diciendo? Que no pertenece al donativo que usted recibió. No pertenece al donativo que nosotros enviamos. Esa medicina pudo haber estado ahí antes o pudo haber entrado después, pero es ajena a los donativos que nosotros hicimos. Me refiero a la medicina. ¿Usted cree tener suficiente información respecto del donante, el señor Vargas de Zacapa? ¿Cree tener suficiente información para haber recibido ese donativo y distribuirlo entre el sistema de salud pública? No sé a qué se refieren con suficiente información. Yo les puedo decir que es una persona que, al igual que todos los demás donantes, han venido, que yo sepa, no tienen ninguna acusación, que yo sepa, no tienen ninguna situación contra la ley y que definitivamente no voy a poder investigar a todos los donantes porque ese no es trabajo de la presidencia. Hay instituciones que se dedican a la investigación criminal y yo estaría haciendo un trabajo y abusando del poder que me inviste como presidente, investigando personas. He recibido, o hemos recibido, ni siquiera Jimmy Morales, sino que hemos recibido en Guatemala donaciones de Esperanza de Vida con el señor Vargas, donaciones de la Iglesia Católica de Estados Unidos con el señor Gramajo, hemos recibido donaciones de la industria farmacéutica nacional, que yo no los conozco ni sé si ellos tienen algún problema con la ley. Ahora, yo les pido, si ustedes saben algo y hay algo que denunciar, yo creo que lo correcto es hacerlo. Porque si no se hace, no se sabe. Otro de los temas controversiales a lo largo de estas 4 semanas ha sido esa factura y esa permanencia en el Hotel Adriática. ¿Usted nos puede explicar de qué se trata ese acuerdo privado del cual habló durante una conferencia de prensa o relatarnos su historia y su versión sobre esa permanencia en el hotel, la cuenta y cuál era ese acuerdo privado al que hacía referencia? Lo voy a hacer públicamente, vaya. O sea,
¿Quieren saberlo? Se los voy a decir. Durante la campaña, ustedes se recuerdan que yo anuncié que habían habido amenazas de muerte. ¿Se recuerdan? Hicimos una conferencia y le prestaron más atención a otros temas de estructuras militares y no sé qué. Y yo estaba anunciando amenazas de muerte contra gente de nuestro partido, incluido el vicepresidente de la República. En vista de esas situaciones de seguridad, yo decidí sacar a mi familia del país y quedarme yo para trabajar. Posterior a eso, me dijeron que el lugar donde vivo no era propicio para la seguridad. ¿Dónde vive Jimmy Morales o dónde ha vivido los últimos 12 años de su vida? En el Encinal, zona 7 de Misco. Un lugar que es un que tiene un acceso 7 kilómetros adentro de la montaña, en un camino entre barrancos, montañas y riscos. Y me dijeron la gente de seguridad que andaba conmigo, que eran 2, posteriormente 3, y posteriormente creció a 4 personas que se turnaban para cuidarme. Me dijeron, aparte, mi casa, estoy sacando todos los problemas, o mejor dicho, todas las vulnerabilidades que como un hombre de clase media tengo y voy a tener, y mi familia tiene y va a tener, pero si ese es con lo que quedan satisfechos, lo voy a hacer. Mi casa no tiene balcones. Mi casa, la casa más cercana, está a 200 metros. Un grito de auxilio era imposible. Presidente, entonces empecé a vivir. El cuestionamiento no va dirigido a dónde vive usted. No, es que esa es la razón por la que llegué a Adriática. Ajá. Y esa es la razón por la que voy a contar qué pasó en Adriática. Entonces, pensando en mi seguridad, empecé a vivir en hoteles. ¿Sí? Y precisamente un amigo me consiguió un precio especial una semana en Adriática. Posteriormente iba a salir y muy amablemente la gerencia me dijo, mire, ¿por qué se va? Porque pues, no tengo el recurso para pagar. Andamos buscando una opción más económica. Entonces, hay una palabra que se llama cortesía, que son precios de cortesía. Y llegué al acuerdo de quedarme ahí y resguardar mi seguridad y la seguridad de mi familia. ¿La cortesía es cero? La cortesía es algo muy cercano a cero. Y entonces usted pudo asumir ese pago. Yo pude asumir ese compromiso. No estuvo de gratis en Adriática, pero el pago se le hizo asequible. Es exactamente, incluso. ¿Y puede decirle a la ciudadanía cuánto le costó? Todavía voy a ir más allá. Fueron tan amables los señores de Adriática que dieron un donativo de 236,000 quetzales en materiales de construcción para las personas del Cambrai. ¿Sí? Y el donativo fue algo, el precio de cortesía fue algo simbólico, pero tan simbólico que no vale la pena decirlo. Pero ya les dije todo lo que querían decir. Y miren, yo le pido a la población, analicen ustedes mi conducta, analicen ustedes, y aprovecho, hay otro tema que ha causado ruido. El de su patrimonio, su declaración patrimonial. Mi declaración patrimonial. Ustedes me preguntaron, yo dije, anda, 5 millones, no más allá de 5 millones, ¿se recuerdan? Sí. Ahora, si yo te pregunto ahorita cuánto es tu patrimonio, ¿vas a decir? Sí, no más allá. Pero es bastante menor que ese. Ah, no, por supuesto, pero no me vas a dar una cantidad exacta, porque hay que evaluarla. De ahí el señor Ramos me hizo la pregunta y dije, sí, con mucho gusto, no más allá de 5 millones de quetzales. Y no me equivoqué, es un poquito menos de 5 millones de quetzales, mi patrimonio personal. Ahora le pedí a una firma internacional que se llama Deloitte que hiciera una evaluación de mis recursos empresariales, que ni siquiera son un valor actual, sino que son un valor de proyección en base a las ventas de los últimos 5 años y lo que podrían vender los próximos 5 años. La proyección de sus 2 firmas productoras. Exacto.
una productora y otra empresa que no es productora. Y el valor de, digamos, no nominal, sino el valor de proyecto es este, que puede bajar o puede subir. Y decidimos ponerlo para que no hubiese ninguna complicación. Es más, todavía hay un bien más que no se puso. Ustedes que están en los medios de comunicación conocen algo que se llama propiedad intelectual. ¿Cuánto vale la propiedad intelectual de Jimmy Morales? Es difícil de calcular y puede variar. Deloitte lo calculó, pero no lo puse. Y ahí está el estudio, 7.1 millones. Pero llegamos a la conclusión de que era un activo intangible que puede subir o puede bajar, pero no se pone. Entonces, pero que hubiera abultado más su declaración patrimonial y hubiera generado una polémica mayor. Mucha más polémica. Déjeme preguntarle. Solo le pido a la población y a ustedes que analicen esta explicación y si es lógica, pues que me juzguen en base a eso. Y si es ilógica, que me juzguen en base a eso. Pero no que se especule que en 3 meses incrementó mi patrimonio personal. Porque no es así y porque estoy sometiéndome a las investigaciones de todas las personas que así lo han querido. Déjeme preguntarle una cosa más respecto a este tema y dejo a Claudia con la pregunta final. Presidente, ¿y todas esas especulaciones no se las habría usted ahorrado si hubiera ofrecido a la hora de presentar su declaración patrimonial esta explicación que suena lógica y razonable? No, es decir, dar el detalle de sus bienes. ¿Sabe por qué no? Porque hubiese puesto temas personales al descubierto que en determinado momento no solamente van contra la seguridad, sino contra la intimidad de una persona. Yo he actuado de buena fe, he actuado conforme, más allá de lo que la ley me manda. Y yo creo que la población, per se, está más que satisfecha y lo veo con el comportamiento en cerca de 1 millón de personas que escriben diariamente a mi página de Facebook. ¿Esas personas no le están reclamando lo de los diputados ahora? Pues no. ¿Y no le da pena que llegue una manifestación frente al Palacio por ese tema? Pero es que tiene que llegar al Congreso de la República, Juan Luis. He sido, yo creo que suficientemente claro durante toda esta exposición, que al Congreso le tienen que reclamar lo del Congreso. Que si me da miedo que los congresistas no apoyen la iniciativa de ley que llevé, claro, pero es que eso no va en contra de Jimmy, eso va en contra de Guatemala. Entonces, yo les agradezco a ustedes la oportunidad que me están dando de poder expresar todo esto a la población guatemalteca, porque yo estoy seguro que la población guatemalteca está viendo la esencia de las cosas. La última pregunta, señor presidente, y un columnista escribió que han pasado cerca de 4 semanas, pero pareciera como que han pasado 4 años. ¿Usted comparte esta expresión? ¿Se siente de la misma manera? Pues no sé quién lo escribió. Ojalá y sea porque no se ha sentido y ha estado bien. Y tendría que leer el artículo. ¿Usted se siente cansado? Estas 4 semanas han sido... Han sido semanas de 20 horas al día, 22 horas al día, pero con una satisfacción plena. Llegar a Retaluleu y ver la gente que está feliz porque va a poder utilizar una dársena, aunque sea artesanalmente. Llegar a las comunidades de Retaluleu y que la gente me diga gracias, porque ahora Champerico es un lugar seguro, en donde se bajó los índices de criminalidad en 22 días de una forma pues grande. Llegar a los lugares en donde me dicen gracias por la medicina. Una señora me abrazó y me dijo, mire, no había medicina en el hospital para mi hermano y esas donaciones le salvaron la vida. Sí. Feliz de trabajar 20 horas. Por supuesto, nadie aguanta 20 horas 4 años. Y es por eso que estoy sumamente feliz con el grupo de ministros que tenemos. Están trabajando. Quiero felicitar a Leticia Treguario del Ministerio de Trabajo. Ya se logró una captura de alguien que estaba pidiendo
dinero extorsionando empresarios, extorsionando personas. Quiero felicitar al ministro de Gobernación. Se bajó en un 6% los índices de criminalidad en el mes de enero. Quiero felicitar al ministro de la Defensa. Ya se llevan más de 100 kilómetros de carreteras. Quiero felicitar a la gente que ha resuelto temas. Estábamos en huelga en las consultas externas y gracias a los buenos oficios del ministro de Salud y del ministro de Finanzas, ya pararon la huelga y estamos luchando para que las cosas salgan bien. Quiero felicitar a cada uno de los ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, que ha logrado que en el próximo trimestre vengan 3 mandatarios al país, acercando nuestra relación bilateral con Colombia, con Costa Rica, que han logrado que podamos ir la próxima semana a Washington a poder lograr muchas cosas lindas, y entre las cosas y logros que le doy gracias a Dios que nos está permitiendo hacerlas, el Valle del Polochic ya se logró solucionar un problema que estuvo a punto de generar un desalojo donde hubiera habido corrimiento de sangre. Ocupación de tierras. Gracias a Dios, eso ya es un hecho que está solucionado. Ya conseguimos dónde están los 9 millones de quetzales, faltan 12, pero vamos a luchar por conseguirlo. Y también se logró que se desocuparan Chicxoy, que estaba a los 2 días de haber tomado posesión, la capturaron y gracias a Dios ni siquiera se convirtió en un conflicto a mayor naturaleza, a mayor grado, perdón, porque se logró a través de un diálogo nacional que se había perdido la comisión y le estamos tratando de recuperar. O sea, 27 días que han sido como 4 años. Pero gracias a Dios, yo creo y me siento satisfecho. Regresemos a esa pregunta. Varios miembros de su equipo de trabajo, y estoy hablando ejecutivo, han confesado y han lamentado lo siguiente, que la crítica es inclemente. ¿Usted se siente de la misma manera? A veces frustra, pero a veces cuando llego a la casa, que por cierto estoy viviendo en casa presidencial, y me siento con mi esposa y me dice, ¿cómo te sentís? Feliz, estamos sirviendo. Presidente, gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, gracias. Un saludo muy cordial a mi gente.